nuestras debilidades, Dios es el que nos asiste en eso. También hace referencia. Y entonces, a partir de esta perseverancia de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, y que en los primeros estados del cristiano adquiere mucha relevancia y cada vez después menos el actuar de uno, pero en los primeros estados sumamente importante, entonces empezamos a conocer a Dios. Y entonces la pregunta es, ¿por qué es tan importante el conocimiento de Dios? ¿Por qué es tan importante conocer a Dios? ¿Por qué de alguna forma ustedes creen que es importante conocer a Dios? ¿En qué les hace sentido el punto de vista o qué relevancia Porque tiene conocer a Dios? uno ¿Ya? ahí al conocer más a Dios, uno conoce más de su palabra, porque al leer la Biblia uno va conociendo a Dios. Así es, así es. Al leer la Biblia uno va conociendo a Dios. Pero Y pero también, buena, ¿sí? Ah, también Pati, a sí. medida, claro. Ay, perdón que nos conectamos recién, pensé que era las 20:30. Ya. No leí el mensaje. Bueno, que a medida que conocemos más a Dios, también vamos conociendo nuestras fallas, lo que el Señor nos quiere mostrar, lo que tenemos dentro. Ese Así es, conocimiento de uno mismo. así es, justamente. Lo que tenemos adentro, importante eso. Y es sumamente importante porque Dios nos va mostrando lo que tenemos eh, en el interior. Pero este conocimiento de Dios, y esto es sumamente importante, este conocimiento de Dios no es un conocimiento del punto de vista teórico, de que yo leo la palabra y sé mucho de la palabra, sino que es un conocimiento de vivencia que es completamente diferente. ¿Eh? Es que, eh, porque algo que mencionábamos y que conversábamos era, no es porque esto es sumamente importante también. No es porque yo leo la palabra de Dios, Tengo conozco a Dios, conocimiento, claro. sino que es porque el Espíritu Santo me empieza a hablar, por eso entiendo la palabra de Dios. Entonces, cuando yo leo la palabra de Dios, entonces la entiendo, pero es porque el Espíritu Santo me ha estado hablando. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que yo porque yo estudio mucho, por eso entiendo la palabra de Dios, sino que es porque el Espíritu Santo ha estado trabajando en mi vida, en mi vivir diario, y entonces cuando leo la palabra de Dios, la entiendo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que no es por mucho, y por eso habla sobre que la letra mata, del punto de vista de que no es porque yo estudio, por eso voy a conocer a Dios, sino que es este concepto de vivencia diaria de que el Espíritu Santo me empieza a hablar, porque sin el Espíritu Santo no podríamos entender la palabra de Dios en lo absoluto, ¿te das cuenta? Es decir, sería una incoherencia, y no podríamos entender la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos del conocimiento de Dios, hablamos de ese conocimiento vivo, ese conocimiento que sea aplicable a mi vida. Por eso es que Jesucristo, y ahí no sé si se entiende este concepto de Mateo 7:21. Por eso es que Mateo 7:21 dice esto al Señor. Si podemos leer Mateo 7:21. No sé si alguien lo tiene, Acá lo por favor. tengo. Ya, Inge, ¿podrías leerlo? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que está? Eso es lo que se está diciendo. Cuando se dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice Señor, sí, yo quiero hacer la voluntad, sí, amén, amén, gloria a Dios. ¿Mm? Es decir, va a conocer al Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que Claro, hace la voluntad de mi Padre. Pero la voluntad de mi Padre, me entenderán que la voluntad del Señor nosotros no la podemos hacer.
Por lo tanto, Dios nos tiene que dar gracia para poder hacer la voluntad de Dios. Y esa gracia no viene si nosotros no nos arrepentimos y nos humillamos. ¿La verdad? Entonces, y no hay cómo entender la palabra de Dios si no tengo un corazón arrepentido que hace que el Espíritu Santo sea capaz de hablarme. Por eso es el entendimiento de la palabra viva, de la palabra de la palabra de Dios que vivo, no la palabra, una palabra de Dios que es una cosa teórica, que suena súper bien, ¿eh? Que es muy lindo, pero que en definitiva no genera un proceso vivo, transformador en mi vida. ¿Cuenta? ¿Sí? ¿Les parece eso? No sé si lo ven así, no sé si se entiende eso, porque les quiero un poco transmitir este concepto. ¿Mm? Que no tiene que ver con el conocimiento de Dios desde el punto de vista de conocer la palabra o conocer versículos de Dios, que versículos de la Biblia, que también es bueno, ¿entiendes? No es malo conocer versículos de la palabra de Dios, pero Es no como estamos cuando, hablando de esa vivencia, de ese conocimiento, es sino cuando de tú la decías revelación. claro, ¿Ya? es como cuando tú decías, Cristian, que no porque ando ¿Sí? con la Biblia soy cristiano. Claro. Una cosa así. Así es. Mm. Súper buena observación, claro. Y ahora, ¿y esto qué? ¿Por qué hablamos de esto? Porque los cristianos, de repente, hablamos mucho del Señor, pero actuamos muy poco como el Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, sí, es que el Señor está en mi vida, pero sin embargo, después, en mi actuar diario, los que me rodean se No dan ven al cuenta Señor. que no ven al Señor. ¿Se dan cuenta? Ujú. Entonces ahí está la clave. Y por eso es que si no hay esta transformación interior del hombre interior, es decir, si yo no voy dejando de atrás la carnalidad, tampoco voy a entender la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso no es porque yo leo la palabra de Dios, por eso entiendo, no, sino que es porque el Espíritu de Dios que me va transformando en mi interior, entonces entiendo la palabra de Dios. ¿Bien? Por eso es que cuando Jesucristo le dice a los fariseos, erráis porque ignoráis las escrituras, la pregunta era, ¿ustedes creen que los fariseos no conocían las escrituras? Sí. No las, Sí, las conocían. Claro. pero no las llevaban a la práctica. Entonces era un conocimiento teórico, no vivo del punto de vista del arrepentimiento y decir, Señor, ¿qué quieres que haga en mi vida? O sea, era mucha intelectualidad, ¿o no? Sí, mucha intelectualidad puede ser, pero es lo que a nosotros también nos pasa. Hablamos del amor de Dios, miren, nos pasa, es que lo que pasa es que tenemos que siempre llevarlo al día a día. Por ejemplo, hablamos del Señor de Dios, del amor de Dios. Hablamos del amor de Dios, ¿o no? Y sin embargo, cuando alguna persona no nos cae muy simpática, ¿seguimos actuando con el amor de Dios o no? ¿La tratamos igual? No, Si alguna persona no nos cae muy simpática, ¿le ayudamos? No. Entonces, ¿qué diferencia tenemos con el mundo? ¿Dónde está el amor de Dios? mm, Si alguna persona no es agradecida cuando le damos algo, la segunda vez o la tercera vez le damos, nos cuesta darle, ¿no? Eso es, ¿se dan cuenta? Y sin embargo, hablamos del amor de Dios, pero no lo llevamos a la práctica. Y por eso no conocemos, las escrituras y no entendemos las escrituras. Porque para entender las escrituras
tenemos que llevarlo a la práctica. Para llevarlo a la práctica necesitamos un Cristian, corazón arrepentido y humillado, ¿sí? ¿Ya? se te estaba cortando. Cristian, Ah, ¿se me estaba sí, cortando? sí. Ya. ¿Así para todo el resto también se le corta o solamente a Alejandra? No, ahora se escucha bien, Cristian. Pero es Sí, que la se pila cortó está un ratito. mala. La pila está mala, claro. No, es Sí. que mi marido se está tomando la presión porque está descompuesto y Ah, yo me ya, olvidé de apagar el micrófono, perdón. ya, no, ya. No, y justo estábamos hablando de que se escuchaba mal, te dije que la pila. Yo no me di cuenta que esto Justo estaba todo prendido. coincidió, ¿eh? ¿Ya? Pero ahora sí, ahora se escucha bien, ¿o no? ¿Ahora se Sí, escucha bien? Ya. Sí, sí. Ya. bien. Entonces, eso un poco es el conocimiento de Dios. ¿Estamos claros un poco de lo que estamos hablando del conocimiento de Dios? Sí. Bien. ¿Les parece? ¿Ustedes lo ven diferente? ¿Cómo ven el conocimiento o cómo entendían antes el conocimiento de Dios? ¿Lo entendían así o diferente? No, No, yo yo pensé, era por el asunto, por la lectura y Claro, y las cosas que uno va aprendiendo en la vida también. también, ¿ya? Pero el conocimiento de Dios es eso, es la vivencia del conocimiento de Dios. ¿Mm? ¿Ya? Es decir, cuando hablamos de la palabra, del poder de la palabra de Dios, es de la vivencia que tenemos en el vivir en nosotros, en el Señor. Ese es un poco. Por eso es, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Mm? ¿Ya? Estamos entonces, este conocimiento de Dios que estamos hablando tiene tres instancias. Es sumamente importante entender que el conocimiento de Dios tiene tres áreas sumamente profundas. La primera tiene que ver con la misericordia de Dios. Entender la misericordia de Dios en mi vida y en el prójimo. La segunda tiene que ver la justicia de Dios, que es la justicia de Dios en mi vida. Y tercero es la fe, el crecimiento de la fe, que también lo hablábamos la semana pasada. Entonces, cuando hablamos de misericordia de Dios primero, ¿de qué estamos hablando de misericordia de Dios? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué significa la misericordia de Dios? ¿Qué piensan ustedes que es la misericordia de Dios? ¿Ah? ¿Ya? Em, ¿Cómo asocian ustedes al concepto de misericordia de Dios? ¿O qué les parece la misericordia de Dios? ¿Cómo explicarlo? Que uno como que lo entiende, pero como que cuesta explicarlo, porque yo creo que es ¿Ya? como el amor que el Señor nos demuestra con un montón de cosas, porque uno le han pasado cosas y uno dice, oh, se notó, o se da cuenta uno que es la misericordia de Dios que le hace vivir algo o le trae alguna bendición, como se dice. Así es. Por eso la misericordia de Dios en términos simples y prácticos es a pesar de que nosotros actuamos injustamente, Claro. Dios nos ama igual. Eso es la misericordia de Dios. ¿Entienden? A pesar de que nosotros actuamos injustamente, Dios nos ama igual. ¿Ya? Ahora, nosotros somos, no sé si eso sí, ¿se entiende eso? Que a pesar Sí. de que nosotros somos injustos, incorrectos, fallutos, es decir, prometemos no sé cuántas cosas y siempre incumplimos, Dios nos ama igual. Es maravilloso eso, ¿eh? No sé si ustedes han visto así la misericordia de Dios, pero eso es en términos prácticos. ¿Mm? Ahora, esa misericordia, entonces la pregunta, nosotros como cristianos, y esto es parte del conocimiento de Dios, nosotros como cristianos tenemos que ser misericordiosos con nuestro prójimo, porque indudablemente si Dios es misericordioso con nosotros,
nosotros deberíamos seguir su ejemplo y por consecuencia tendríamos que ser misericordiosos con los que nos rodean, ¿o no? ¿Eso les parece lógico? Así es, Totalmente. siguiendo los pasos de Debiéramos, Dios. debiéramos Debiera. ser así, claro, debiéramos. Entonces, Mm. la pregunta es, ¿cómo sabemos o cómo sabemos si efectivamente somos misericordiosos? Porque si somos, o, o cómo, claro, ¿cómo sabemos si somos misericordiosos? ¿O cómo viene la misericordia de Dios en nuestra vida? Porque el Señor nos perdona a pesar de que nosotros somos injustos. Mm. Por consecuencia, nosotros deberíamos amar a nuestros prójimos que son injustos. Entonces, pero para que esa misericordia, que es una misericordia sobrehumana, por supuesto, ¿no? Eso, no sé si todos estamos de acuerdo que es una misericordia sobrehumana, Sí, sí. Amén. porque la misericordia que nosotros tenemos como seres humanos tiene claramente un límite, y para algunos es sumamente corta, pero esta misericordia a pesar de que el otro es injusto, yo lo amo igual. Ahora, esta misericordia se manifiesta en el ser humano solamente cuando nosotros entendemos nuestra nada. Entendemos que todo lo que hacemos es por gracia y misericordia de Dios. Mm. ¿Me entiendes? Porque mientras nosotros no entendamos que, que lo que nosotros vivimos y lo que tenemos y todo lo que hacemos es por gracia y misericordia de Dios, nunca seremos misericordiosos como el Señor quiere con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque para ser misericordioso con nuestro prójimo como el Señor quiere, tenemos que entender la dimensión de misericordia que Dios tiene con nuestra vida. Y entonces por eso es que el Señor muchas veces nos lleva a mostrarnos lo que hay en mi interior. Porque cuando yo empiezo a conocer, y ahí lo que decía Astrid, cuando yo empiezo a conocer lo que hay en mi interior, y cuando empiezo a entender lo malo que tengo en mi interior y cuán malo es mi interior, cuán egoístas somos, cuán envidiosos somos, cuán fácilmente nos molestamos, cuán fácilmente juzgamos a nuestro prójimo, eso en nosotros nos va mostrando, entonces empieza a transformarse una misericordia que se ve reflejada con el amor de Dios a mi prójimo. Pero mientras nosotros no entendamos eso y no vivamos eso en nuestro corazón, difícilmente seremos misericordiosos con nuestro prójimo. No sé si se entiende o no sé si lo ven así, cómo lo ven ustedes el tema de la misericordia. ¿Y cómo saben ustedes si vuestro actuar es misericordioso o no es misericordioso? Mm. ¿Entienden? Entonces, Mm. ¿cómo saben ustedes si el actuar de ustedes es misericordioso o no? ¿Cómo saben? En la práctica, decís vos. En la práctica, claro. Claro, cuando por ejemplo alguien actúa carnalmente, un creyente cercano, Claro, cercano. y ahí digo, Señor, si no fuera por tu gracia, yo sería así o peor. Como que Así es. uno se considera, uno con el conocimiento de uno dice, Señor, si no es por tu gracia, no, no es por mí, no es por mérito propio que tienes misericordia de mí, es solo gracia, Así, ¿viste? Mm. así es, justamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando esto es importante, cuando yo voy cada vez juzgando menos, significa que la misericordia de Dios está actuando en mi vida. Mientras yo siga juzgando al prójimo,
¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puede actuar de esa forma? Todas esas expresiones son juzgadas, son juzgamientos. Mi misericordia no es la misericordia de Dios. Por eso es Claro. que Jesucristo le dice a los fariseos, id y comprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, y no condenaríais a los inocentes. Mm. ¿Te das cuenta? Porque Dios me empieza a mostrar en mi interior lo que hay. Yo empiezo a entender la miseria de mi vida, dejo de juzgar a mi prójimo. Y cuando dejo de juzgar a mi prójimo, en forma automática aparece la misericordia. Que es un poco que es lo que plantea en términos prácticos Astrid. ¿Se da cuenta? Claro, como que uno, Christian, debería perder la capacidad de asombro frente al comportamiento de otro, ¿viste? Así Porque es. siempre, ¡uy, qué terrible! Y uno dice, Señor, y a veces, inclusive a mí me pasa, porque veo en vil cosas, después me muestra el Señor, y vos, mira, sos igual. Yes. Eso es. Entonces, claro. ¿Te das cuenta? Y entonces, como el Señor te va mostrando, puede mostrarte en ese momento o puede mostrarte de actos antiguos, de necedad o de egoísmo o demás que tenías. Entonces, por eso es que David siempre decía, el pecado lo tengo frente a mí. Es decir, siempre tengo que recordar de dónde me sacó el Señor y no olvidarme de eso. De dónde me protegió el Señor. ¿De dónde has Entonces, caído? ¿de dónde he caído? Claro, ¿de dónde vengo? Si no es por la gracia de Dios. Y entonces, recién entonces, se hace realidad en mí amar a mi enemigo. Si no, antes no lo puedo hacer. Pero es sumamente importante que Dios vaya mostrándome, por eso los primeros pasos del conocimiento de Dios tienen que ver con pedirle al Señor que haga justicia en mi vida. Por eso es la misericordia y la justicia de Dios. Van absolutamente juntas y van asociadas. La justicia de Dios, que Dios me va mostrando lo que hay en mi interior. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí puedo, a medida que Dios me va mostrando lo que hay en mi interior, entonces puedo entender lo que le pasa al otro. Y entonces por eso es que es tan importante dejar actuar la justicia de Dios. Por eso es que cuando la viuda pobre le dice al juez injusto, la viuda, más que no la viuda pobre, sino la viuda le dice al juez injusto, le dice, hazme justicia contra mi adversario, es la justicia de Dios en mi vida. De eso está hablando. Porque el adversario nuestro, ¿quién es? ¿Quién es nuestro adversario? Satanás. Ya, Satanás, súper. ¿Y Satanás cómo se ve reflejado en nuestra vida? Ay, nuestra forma a veces que tenemos Por de nuestra decir las forma, por cosas. nuestro yo, Claro, por con nuestra, nuestro por nuestra naturaleza adámica. yo. Entonces, nuestra carnalidad es nuestro enemigo. Por eso, hazme justicia contra mi enemigo. Limpia mi vida, eso es. Por eso es que Jesucristo dice, le pone el ejemplo sobre insistir, insistir y no desmayar. Entonces, si yo al Señor le pido, Señor, muéstrame lo que hay en mi interior, muéstrame en qué debo cambiar, no tengas duda que el Señor te lo va a empezar a mostrar. Ese es el tema. ¿Ya? No sé si eso se ve cómo, y eso tiene relación con Mateo 6:33. Leamos Mateo 6:33. Es decir, del punto de vista de las añadiduras, de lo que Dios da. ¿Alguien tiene Mateo 6:33? Yo lo tengo. Por favor, dulce mía. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito Oh, tenéis? así.
Lucas. ¿Eso es Mateo 6:33? No, Mateo 6:33. Ah, perdón, Mateo, estaba en Lucas. Mateo. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Ese es. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es el reino de Dios y su justicia? ¿Qué piensan ustedes el reino de Dios y su justicia? O sea, la justicia en nosotros. La justicia de nosotros. Y el reino de Dios es la voluntad de Dios. El buscar la voluntad de Señor, ¿qué quieres para mi vida? Y la justicia es la justicia contra mi yo, contra mis carnalidades. ¿Y cómo hacemos? Bueno, ¿y cómo hacemos? No se me había ocurrido eso, pero ¿cómo hacemos justicia en mi vida, en el día a día? Bueno, lo que dice la Dulce, ya, hacer justicia contra mi yo. ¿Cómo hacemos justicia contra mi yo? Mm, quedándome callada en vez de argumentar o defender mi causa y decir, Señor, tú harás justicia, perdóname porque yo juzgo, Así tú es. haces justicia. Claro, si yo, por ejemplo, critico, entonces perdóname, Señor, porque nuevamente critiqué. Eso es luchar contra mis carnalidades, ¿se da cuenta? Mm, Claro, cuando me molesta algo. Así es. Eso es andar en el espíritu y no en la carne, que es lo que hablábamos la semana pasada. Si yo, si yo trato de justificar mi idea y soy tajante y le digo no al otro, mira, esto es lo que yo pienso, que soy súper claro allá, y finalmente discutimos y genero una molestia en el otro, estoy justificando mis carnalidades. Estoy andando en la carne y no en el espíritu. ¿Ya? No sé qué les parece. ¿Algún otro ejemplo que a ustedes les ha tocado vivir de hacer justicia sobre su vida? ¿Cómo, perdón, Cristian? ¿Algún otro ejemplo en el cual ustedes han vivido de hacer justicia en su vida? Conociéndome, ¿Cómo? humillándome, reconociendo, Así es, reconociendo. haciendo y pedir perdón y Así es. decirle al otro cuál es mi falla, ¿Cuál es mi porque falla? siempre queremos ocultar, ¿viste? Siempre queremos ocultar. Yo soy la mejor, claro. Eso siempre, siempre nosotros le ponemos a nuestros actos, a nuestra imagen, siempre le ponemos un maquillaje, cosa de que aparezcamos los buenitos. Siempre es una característica. Eso es una característica innata en el ser humano. Aparecer que no es tan malo con respecto al otro y que el otro es el malo y no yo. ¿Le ha pasado eso o no? Ajá. sí, Mm. sí, 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 sí. viste, hace décadas, ¿te acordás? Ah, perdón. ¿Inge? ¿Inge? No, yo ya dije, sí, que me ha pasado ¿Sí? mucho. Sí, sí, ¿A ti? sí, a mí Claro, y hace también. décadas siempre orábamos por los demás, ¿viste? Así Claro, es. diciendo, sí, cámbialo, Señor, mira este, mira el otro. Y al final tenemos que orar, Señor, muéstrame, yo soy la que tengo que cambiar, no el otro. El otro tú ya harás con él, pero yo soy el problema, claro. Así es. ¿Mm? Entonces, el juzgarnos significa eso, ¿se dan cuenta? Entender que el problema soy yo, no es el otro. En todas las discusiones, en todos los problemas, en todas las situaciones, el problema soy yo, no el otro. Y entonces se volverá realidad algo que parece imposible, algo que parece imposible. Miren, leamos este imposible en Lucas 6, 35 y 36. Lucas 6, 35 y 36. 25, 26. Yo lo tengo. ¿Sí? Estoy. No sé si alguien más lo tiene, ¿no? ¿Ya? Dulce, por favor. Eh,
del 35 al 36. Sí, 35-36. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Porque es impresionante eso, ¿ah? Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Fuerte eso, ¿ah? ¿Cuán benignos somos nosotros con los ingratos y malos? Señor, es realmente impresionante. Por eso es, si yo no busco justicia que contra mi yo, contra mis carnalidades, nunca se va a poder hacer esto realidad en nosotros. Amad pues a vuestros enemigos. Nunca, imposible. Se dan cuenta que es imposible hacerlo. Solamente eso es posible cuando el Señor empieza a trabajar mi yo y yo empiezo a someterme voluntariamente a la cruz diaria diciendo, Señor, hágase tu voluntad en todas las cosas que me pasan. Dejo de juzgar cuando algo me molesta, en vez de criticar, digo, Señor, gracias porque tú lo has entregado, y entonces se vuelve realidad esto. Sed benigno para con los más ingratos y malos. Malos, ingratos, súper claro, todo el mundo entiende lo que es el ingrato, pero los malos, aquellos que se abusan de mi bondad, ¿o no? Fuerte, ¿ah? Pero eso el Señor lo puede hacer, no es un tema que nosotros hacemos. ¿Sí? Entonces, ahora, esto siempre es sumamente importante. Esto no tiene que ser una carga en mi vida, porque si es una carga en mi vida, no lo estoy haciendo por amor a Dios, sino que lo hago por amor a otro, o por no tener menos problemas. Entonces tengo que aprender a dejarlo en las manos de Dios y decir, Señor, lo hago por amor a ti. ¿Se dan cuenta? Ese es el proceso que tenemos que ir viviendo. La justicia de Dios, entonces, y este proceso de amar a nuestros enemigos. No sé qué les parece. ¿Cómo lo ven ustedes eso de amar a nuestros enemigos? ¿No les parece demasiado difícil, demasiado... ¿Ah? Que ¿Dulce mía? nosotros no podemos. Los enemigos de nuestro yo. Sí, Amar a claro. los enemigos de nuestro yo. No ¿Sí? se puede humanamente, no, es imposible. Si no le No, pedimos la claro. gracia al Señor, no podemos. O sea, No, Así eso no es es. humano, no es humano. Por eso es absolutamente locura imposible. para la gente, de esas cosas no entiendo. No Claro. claro. Como dice Pero entonces, Pablo, sí, como el apóstol Pablo, sí. claro, dice es locura esto, no, porque no es humano. ¿Cómo va? Si la persona es tóxica, uno, ¿qué dice el mundo? Lo deja de lado porque te hace mal. En cambio, esas son bendiciones. El Señor te pone esa gente o la circunstancia porque esa es la bendición. Y que Así es. vas a crecer. ¿Ves? Y antes teníamos el concepto que la bendición era que el Señor te bendiga, era como que te fuera todo bien, ¿viste? Y ahora entendemos que la bendición es cuando tenés una circunstancia, una persona dificultosa en el camino, que le puedas dar gracia y Él te da a cambio la paz. Oh, esa es una bendición y ahí vas creciendo. Esa es la bendición. Claro. Claro. Y después vienen los milagros y empiezan a ocurrir los milagros de cosas que nunca habíamos vivido y se producen cosas imposibles. ¿Ah? Entonces, claro, pero justamente, y bueno, la pregunta siempre entonces es, claro, es el enemigo de mi yo. Y entonces, ¿cómo identifico el enemigo de mi yo y cómo de alguna forma lucho? Soy colaborador en el
con Jesucristo para cómo me transformo en un colaborador, porque a la larga nos tenemos que transformar en un colaborador de Jesucristo. Entonces, ¿cómo me transformo en un colaborador con Jesucristo para la destrucción de mi yo? ¿Cómo me Dando, transformo en un colaborador? ¿Mm? ¿Sí? ¿A ti? no, no quejándome, dándole gracias, pidiéndole al Señor. Y Así si es. me quejo y si estoy, le pido perdón y le digo, Señor, dame la gracia porque esto no lo soporto. Así Por lo tanto, es. puedes hacerlo. ¿Ya? Por lo tanto, ahí me transformo en colaborador porque somos colaboradores de Jesucristo Claro. para dos acciones. Somos colaboradores de Jesucristo, ¿para qué? Para formar mi coraza, es decir, para estar preparado para las luchas diarias, y también para llevar a otros a los pies de Cristo. ¿O no? Eso estamos claros. Sí. Entonces, ¿cómo en términos prácticos soy colaborador con Jesucristo? Como dice, Ati, es decir, como dice Astrid, dándole gracias a Dios en todo. Y si no le doy gracias a Dios en todo, pidiendo perdón y diciendo, Señor, perdóname que esto no lo he hecho. Y además, junto con eso, una cosa sumamente importante, porque nosotros por naturaleza, la mayoría de nosotros por naturaleza somos avasalladores. Habitualmente tendemos a imponer nuestras ideas. Entonces tenemos que aprender a cuando la otra persona nos dice, hoy no, esto no es así, o qué sé yo, o esto me desagrada, entonces automáticamente poner ahí mucho ojo y no justificar mis acciones. Y si si justifico mucho mi actuar, entonces despedirle al Señor, Señor, muéstrame, porque yo me justifico en mi actuar, perdóname, Señor. Cuenta para que el Señor me empiece a mostrar mis justificaciones en las diferentes actividades que hago. Y entonces, no tengan duda, en forma natural van a de repente leer la Biblia y, ¡ay, esto dice acá! Y lo empiezan a entender, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que ahí volvemos de nuevo al comienzo? Porque el Espíritu Santo, porque como yo vivo con un corazón arrepentido y pidiéndole al Señor, y cuando le doy gracias a Dios, pero cuando no le doy gracias le pido perdón al Señor, entonces empiezo a entender la palabra de Dios del punto de vista de que el Espíritu Santo habla en mí. Y cuando leo la Biblia, entonces, ay, esto es por esto, por esto. ¿Se dan cuenta? Ese es el concepto. ¿Mm? Entonces, volviendo al principio de cuando hablábamos que el conocimiento de Dios no tiene que ver con leer solamente la palabra de Dios, sino hacer la vida en mí. Porque entonces el Espíritu Santo te empieza a hablar y entonces lees y entiendas. ¿Te parece? ¿Mm? ¿Sí? Entonces, y entonces, finalmente, podemos entender esto que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1, 6 y 7. ¿Alguien tiene 1 Pedro? Sí. ¿Ya? Porfa. Dulce mía. En 1 Pedro 1, 6 y 7. 1, 6 y 7. Acá. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas pruebas son el proceso purificador del que estamos hablando. Ahora, también lo maravilloso de esto es que, y como mencionábamos en otros casos, y también lo mencionaba ahora
Astrid, es que es una cosa maravillosa porque, por un lado, cuando nosotros buscamos la palabra de Dios y estamos haciendo tesoros en el cielo, del punto de vista de someternos a la voluntad de Dios y tomando nuestra cruz diaria, hacemos tesoros en el cielo. Pero además de hacer tesoros en el cielo, vivimos algo maravilloso acá, que significa tener paz en medio de la tormenta. En cambio, si nos oponemos a la voluntad de Dios, y esto es sumamente importante, si nos oponemos a la voluntad de Dios, lo que nos pasa es que la situación del cristiano se vuelve sumamente afligida, sumamente difícil, porque nos oponemos a la voluntad de Dios. Por eso es que cuando vienen situaciones difíciles, como menciona el apóstol Pedro acá, tenemos que decir, Señor, tú has permitido esto porque algo me quieres mostrar, porque algo me quieres enseñar, porque hay algo que yo tengo que aprender por medio de esto. Dame el entendimiento, dame la sabiduría para darte gracias por todo, para decirte, Señor, gracias por lo que estás permitiendo en mi vida, y tú lo has permitido, Señor, y por eso yo te doy gracias. Tú lo harás. Haz de mí como quieras, Señor, pero te doy gracias por todo. Y entonces se empieza a producir esta transformación maravillosa en la cual vive el ser humano, y vive el cristiano, que se aferra al Señor. No sé qué les parece, para ir terminando, si algo que les ha llamado la atención o algún comentario, algo que quieran mencionar. Sí, No sé si hay algún comentario. ¿Ya? ¿A ti? claro, cuando esto pasa a ser un hábito, ¿no? Esto de darle gracias permanentemente y arrepentirnos, pedirle perdón si no lo hacemos, pasamos a ser pacificadores, ¿viste? Que él dice que seamos Claro, pacificadores. absolutamente. Claro. ¿Ya? Al principio, sumamente importante lo que plantea Astrid, al principio somos pacificadores haciendo el esfuerzo de ser pacificadores. A medida que vamos practicando y vamos dándole gracias más a Dios, después es en forma natural, después surge en forma natural. Después, cuando ves, es decir, siempre, porque empieza a cambiar la forma de ver la vida. Y la forma de ver de la vida, empiezo a ver la vida como la ve el Señor. Entonces, cuando surge una prueba, cuando surge una situación difícil, en vez de tratar de salir de esa situación difícil, automáticamente, sin ni siquiera hacer el esfuerzo, uno dice, Señor, ¿qué me quieres mostrar en esto? Te doy gracias porque por algo lo has permitido, y es completamente natural. Surge en forma completamente natural. Al principio, como les digo, uno tiene que hacer este ejercicio de decir, Señor, ¿para qué? Pero después es completamente natural. Y entonces se empieza a vivir este proceso de paz y gozo permanente. No importa lo que pase en nuestra vida. No importa la gravedad, no importa la circunstancia, no importa las dificultades. Y la única preocupación que uno tiene, que el alma tiene en ese momento, a medida que lo va ejercitando, después la única preocupación es decir, ¿estaré haciendo, Señor, estoy haciendo la voluntad, estoy haciendo lo que tú quieres? ¿Cómo quieres que actúe? Y por eso consulta y pregunta al resto, diciendo, ¿qué es lo que crees que está bien lo que estoy haciendo? Y entonces empieza a buscar para que no desviarse de la voluntad perfecta de Dios. Esos son un poco las situaciones, y eso es maravilloso. Es maravilloso, y se vive, como le decía, la paz en medio de la tormenta es vivible, absolutamente. No sé si hay algún otro comentario, otra observación que quieran hacer, ¿no? ¿No? ¿Ya? Podemos entonces, ¿les parece, para que cerremos para orar? No sé si a ti estás disponible para poder orar y cerrar esta Sí, reunión. sí. Sí, por favor. Amén.
Amado Jesús, gracias, Señor, gracias por tu palabra. Sí, Jesús. Gracias, Señor, por darnos la posibilidad de Sí, poder hablar y tratar estos temas y que tú estás dando, Señor, entendimiento para poder entender estos secretos que están en tu palabra, Señor, escondidos. Solo por tu gracia, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este grupo que tú has creado y que se está ampliando poco a poco, Señor. Tú tienes un propósito. El futuro no lo sabemos, pero te doy tantas gracias porque estos sí, temas, Señor, estas verdades que durante décadas leímos la Biblia y no las entendíamos. Y hoy, Señor, por tu gracia maravillosa podemos entenderla y también por tu gracia podemos poco a poco ir viviéndolas, Señor, aplicándolas en el día a día para llegar a ser como tú, Señor, porque ese es nuestro objetivo en la vida. No hay nada más debería ser nuestro objetivo, debería ser, Señor, llegar a ser perfectos como tú, acá en la tierra, Señor, antes de que nos llegue la muerte física. Gracias, amado Jesús, por todo esto, por tu gracia maravillosa y tu amor, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, de todo este grupo y de sus familias, Señor, con esos eventos que tú pones, negativos, Señor, enfermedades, situaciones, Señor, que no son casuales. Tenemos que saber que no hay nada casual en nuestra vida, Señor, que todo tiene un propósito, tú lo pones y siempre es para bien, siempre, aunque sea negro como la hormiga, pero sabemos que siempre es para bien. Te doy gracias, Señor, te doy gracias. Y también aprovecho, Señor, a pedirte que tú hagas tu voluntad, Señor, con Sarita, la sí, nieta de Susita, Señor. Tú la tienes. Tú tienes, Señor, a Nicole, su madre, en tus manos y tú tienes un propósito, Señor. Te damos gracias porque sabemos que todo es para bien. sí, Tú Señor. puedes sanarla, pero no sabemos cuál es tu propósito. Por eso pedimos que tu propósito sea, Señor, tu voluntad, pero siempre va a ser para bien. Te doy gracias por Susita y por Jean-Pierre, porque ellos, Señor, están dándote gracias por esta situación que es difícil. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, amado Jesús. Gracias. Continúa tú la obra, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias. Amén. Gracias a ti. Gracias. Los que puedan encender sus camaritas para que nos saludemos. Los que puedan, bienvenido. ¿Ah? Y así nosotros estamos. Hola, Susi. Hola, hola, hola. Hola.